La entrevista de hoy. Las 7 de la mañana ya con 31 minutos y ahora saludo con mucho gusto a Norberto Acosta, es coordinador de Sociología de la UACJ. ¿Qué tal, Norberto? Muchas gracias por tomar esta llamada. Buenos días. Buen día. Norberto, bueno, pues desde el punto de vista de la sociología, platícanos cómo ven ustedes la cuestión de la violencia en la ciudad. Hay algunos casos, o ha habido algunos casos que nos ponen en alerta y que pudiéramos pensar que la violencia regresa a las calles de la ciudad. Algunos casos, pues aparentemente sí tienen que ver con el crimen organizado y otros son cuestiones ya de índole social, en donde pues son agresiones que ocurren dentro del seno familiar. Pero ¿cómo lo ven ustedes y si realmente pues esto que estamos viendo podrían ser las señales de que la violencia regresaría a las calles de la ciudad? Alejandro, buenos días. Mira, la violencia siempre ha estado en las calles de la ciudad. Sí. Juárez, por su naturaleza y por sus condiciones frontera, siempre ha sido generadora de diferentes modalidades de violencia. Estas pues se han evidenciado desde finales del siglo XIX. Por supuesto que ha habido momentos críticos en la historia de la propia ciudad que han marcado y hemos tenido historias negras, hemos tenido momentos verdaderamente muy álgidos. Entonces, lo que estamos viendo en este momento, en estas diferentes expresiones de la violencia, pues es una de esas manifestaciones que se vuelven recurrentes bajo ciertas circunstancias, y una circunstancia que siempre, o no siempre, pero que en determinados momentos ha afectado a Ciudad Juárez, pues ha sido la pobreza, ¿no? Uh-huh. Entonces podríamos ¿sí? estar pensando que regresarían, bueno, momentos críticos de la violencia, porque como tú bien dices, pues siempre hay violencia en las calles, ¿verdad? Pero en ciertos niveles. Estas manifestaciones que hemos visto podrían estar dando la señal de que regresaría un momento crítico. La violencia relacionada con el crimen organizado, sobre todo con el que compete al narcotráfico, pues no ha sido resuelta, ¿no? A partir de los 80 inicia una espiral de ascenso este tipo de violencia y de crímenes. En un principio se hacían de manera más discreta, asesinaban a la gente, la enterraban, la metían en tambos con cemento, había, y supongo que debe haber muchísimas lugares donde yacen cuerpos, ¿no? Sí. Que nunca han sido encontrados, identificados. Después, pues el momento más crítico en la historia de la propia entidad y de Ciudad Juárez, pues fue a raíz de que se declara la guerra al crimen organizado y de que se decidiera traer cerca de 10,000 elementos, tanto de la Policía Federal como del Ejército, y prácticamente el incremento inusitado de asesinatos pues se debió a una especie de limpia de uno de los cárteles de la droga. Entonces pues eso marcó un antes y un después para Juárez, porque también eso propició otras condiciones donde surgieron diferentes expresiones de violencia a partir de pequeñas células y grupos que aprovecharon la situación que se vivía, la situación de caos, de desatención de la policía, de ausencia del propio Estado, del Estado policial, como un instrumento de poner orden, como el uso, con un debido uso legítimo de la violencia, donde se vio una parcialización y eso propició pues que surgieran
cientos o si no es que miles de extorsiones, de secuestros, de asaltos a casas de habitación, de vehículos, de todo. Pero también eso se juntó con la crisis que estaba padeciendo Estados Unidos y que a nosotros pues nos dio prácticamente una pulmonía, ¿no? Había gente que estaba ganando 200 pesos a la semana por los convenios que se firmaban las maquiladoras con los trabajadores. Entonces fue una situación verdaderamente de caos para la propia ciudadanía, ¿no? Claro. Y eso alimentó, como si fuera gasolina, alimentó que se incrementara el crimen organizado. Don Alberto, ¿qué con todo estos hechos que tú bien mencionas y otras cuestiones donde tiene que ver la delincuencia como ciudadanos, el ciudadano en general, el que no se dedica a la violencia, el que no tiene nada que ver con ello, pues qué tan tolerante se ha vuelto a la violencia o qué tanto acepta la violencia? Y me refiero a esto porque cuando nos enteramos de que algún delincuente pues lo agarran, ¿no?, cometiendo un delito y un policía lo asesina, hay mucha gente que dice qué bueno, se lo ganó y qué bien y demás, y nos olvidamos de las cuestiones de derechos humanos y de que tuvo que enfrentar un juicio justo y demás. ¿Qué tanto ha afectado esa violencia que vivimos en Ciudad Juárez como para aceptarla cuando se ejerce en contra de algún delincuente? Es inaceptable. Es inaceptable que se cometan ese tipo de asesinatos. Se supone que la policía, que un elemento policíaco sea del nivel de la corporación a la que pertenezca, que ha recibido un entrenamiento que pagamos los ciudadanos, sí, que está preparado para actuar en situaciones de emergencia, y sin embargo por parte de la ciudadanía sí se ha naturalizado de alguna manera los diferentes usos de la violencia y se ha justificado por un sector, no por toda, yo sí, creo que claro, no por toda la sociedad, pero por un sector se ha justificado que se implementen esas formas, ¿no? Sí. Lo hemos visto en los peores momentos. Por ejemplo, ayer que fue conmemoración de las mujeres, de los derechos internacionales de las mujeres, en un tiempo se decía que a las mujeres les pasaba lo que les pasaba porque provocaban. Sí. No, yo creo que ese tipo de situaciones no son aceptables y no son válidas. Son evidencia de que la policía no está bien preparada, o también de que hay un sector muy conservador, duro, intransigente, que apoya ese tipo de situaciones. Eso en otros países ha demostrado que no ayuda, que no sirve. Cuando sucedió lo de Villas de Salvarcar, Calderón, andando fuera del país, declaró que era un asunto de pandillas, de jóvenes. Entonces estaba aceptando el asesinato de jóvenes porque había un juvenicidio en marcha. Pero cuando las madres dijeron pues que no eran pandilleros y que no eran criminales, hicieron el reclamo abierto, se rectificó y qué bueno que así fue. Pero aunque hubieran sido criminales, yo creo que si tenemos un poder judicial y un poder ejecutivo para que complemente las órdenes de aprehensión, para que atienda este tipo de situaciones, yo creo que no se vale. Si no, estaríamos en una guerra de todos contra todos. No habría necesidad de tener las instituciones que tenemos en el Estado. Entonces, si las tenemos es para que cumplan, y claro, para que cumplan bien. Claro. Entonces, bajo ninguna circunstancia es aceptable eso es ineficiencia. ¿Qué tal, Norberto? Te saluda Gabriela Rey, agradeciendo tu tiempo. Norberto, en todo esto que nos estás comentando sobre el marco
en el que nos desenvolvemos los juarenses, por lo que hemos pasado y lo que estamos pasando, ¿qué tanto desde tu punto de vista han cambiado los hábitos de los juarenses? Gabriela, buenos días. Yo creo que sí hemos cambiado bastante y sería un error no reconocerlo. La misma dinámica que nos ha marcado, la violencia, la necesidad de trabajar hasta 2 turnos y un conjunto de situaciones, casi todas producto de la crisis y la desatención del Estado, de algunas de las instituciones importantes del Estado, pues han marcado de alguna manera una forma de vida, de convivencia, una dinámica diferente. Lo mismo sucede con la cuestión de los valores, ¿no? Hay gente que quiere que regresemos a los años 40, 50, que regresemos a los tiempos de los abuelos, a los tiempos de la fuerza, de castigar, de violentar, así como se violentaba antes. No, yo creo que hemos cambiado bastante y tendríamos que saber cómo hemos cambiado y en qué forma hemos cambiado, y es una tarea que no hemos hecho. O sea, de repente a alguien desde un escritorio se le ocurre tratar de dar solución a problemáticas que no tienen que ver con las problemáticas de hace un tiempo, ¿no? Entonces, no hay modelo que funcione. Lo que tiene que hacerse es conocer a profundidad nuestras propias realidades y dinámicas. Bien, Norberto, pues te agradecemos que nos hayas tomado la llamada y pues definitivamente sí hemos cambiado la dinámica que nos presenta nuestra ciudad, ha provocado cambios que pues seguramente son estudiados por la sociología. Muchísimas gracias. No, al contrario. Al contrario, muy buenos días. Buenos días. Norberto Acosta, coordinador de Sociología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.